Para entender la historia de este álbum, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en 1993. El mundo del metal extremo está en llamas y la mayoría de las chispas vienen de un solo lugar, Noruega. La escena del black metal noruego era la noticia del momento, no solo por su música, que era fría, atmosférica y malévola, sino por todo lo que la rodeaba. Quemas de iglesias, asesinatos, declaraciones satánicas que se tomaban mortalmente en serio. Los músicos noruegos se veían a sí mismos como soldados en una guerra ideológica contra el cristianismo y la sociedad moderna. Se pintaban la cara como cadáveres, adoptaban seudónimos aterradores y posaban para las fotos con armas medievales en bosques oscuros. Habían creado un movimiento, una marca, con reglas, una estética y una filosofía muy definidas. Eran la élite del mal, y el resto del mundo del metal extremo estaba fascinado y aterrorizado a partes iguales. Pero mientras Noruega acaparaba todos los titulares, al otro lado de la frontera, en Finlandia, algo muy diferente estaba pudriéndose en el sótano. Si la escena noruega era un ejército disciplinado de soldados satónicos, la escena finlandesa era una pandilla de vándalos borrachos y caóticos a los que no les importaba nada. No había una gran filosofía unificadora. No había un sonido finlandés único al principio, sino más bien una colección de bandas que sonaban extrañas, brutales y completamente individuales. Bandas como Beherit y Archgoat mezclaban el black metal de la primera ola con la mugre del death metal y la velocidad del grindcore, creando un ruido primitivo y bestial. Otras bandas como Amorphis o Sentenced estaban explorando sonidos más melancólicos y pesados, sentando las bases de lo que sería el Death Dash Doom melódico. La escena finlandesa no era una hermandad, era un manicomio donde cada loco tenía su propia selga y su propio estilo de gritar. Y en medio de todo ese manicomio, había una banda que era la más ruidosa, la más ofensiva y la más impredecible de todas. Impaled Nazarene. Para ellos, el black metal noruego, con toda su seriedad y sus códigos, era ridículo. Les parecía una moda, un montón de poses infantiles. Impaled Nazarene no venía a susurrar conjuros en un bosque, venían a patear la puerta, romper todo y reírse mientras el edificio ardía. Su odio no se dirigía solo al cristianismo. Parecía que odiaban a todo el mundo y especialmente a la autoproclamada élite del black metal de al lado. Eran la alternativa punk rock a la aristocracia del metal extremo. En 1993, esta banda estaba a punto de lanzar su segundo álbum. Un disco que se convertiría en su declaración de guerra definitiva contra la conformidad, la religión y el buen gusto. Un álbum tan caótico y violento que su propia historia estaría marcada por demandas legales, prohibiciones accidentales y guerras imaginarias. Ese álbum era Ugra Karma. Para entender cómo crearon un álbum tan demente, primero tenemos que entender de dónde venían. Y no venían en son de paz. El nacimiento del metal nuclear. Parte 1. Forjados en el frío de Oulu. La historia de Impaled Nazarene comienza en noviembre de 1990 en Oulu, una ciudad en el norte de Finlandia. Es un lugar frío, oscuro durante gran parte del año. El tipo de sitio donde o te dedicas a la ingeniería o formas una banda de metal extremo para no volverte loco. Los fundadores fueron dos hermanos, Mika Lutenen en la voz y Kimmo Lutenen en la batería. Desde el principio no estaban interesados en encajar en ninguna categoría.
Su música era una mezcla tóxica de todo lo que les gustaba: el thrash metal veloz, la brutalidad del death metal, la atmósfera del black metal, la energía cruda del crust punk y la velocidad de mente del grindcore. No sabían cómo llamar a esa abominación, así que inventaron su propio término: nuclear metal. El nombre era perfecto. Su música no era una espada, era una bomba atómica. Los primeros días fueron un caos, como era de esperarse. La formación de la banda era una puerta giratoria. Músicos entraban y salían, incapaces de seguir el ritmo o simplemente perdiendo el interés en un proyecto tan extremo. Su primer demo de ensayo, Shemham Farash, grabado en febrero de 1991, sonaba, en sus propias palabras, francamente horrible. Fue grabado con una grabadora de 2 tiros y el resultado era un borrón de ruido ininteligible. Pero en ese ruido ya se podía sentir la energía, la rabia que definiría a la banda. A pesar de los problemas de sonido y de personal, empezaron a hacerse un nombre en la escena underground de Finlandia. Dieron su primer concierto abriendo para Beherit, otra leyenda del black metal finlandés, y el segundo con Sentenced, que se convertirían en gigantes del metal melancólico. Estaban en el epicentro de una escena que estaba a punto de explotar. En agosto de 1991 entraron por primera vez en un estudio de verdad, los Tico Tico Studios en la ciudad de Kemi, para grabar su primer demo oficial, Tau Ge Et Fo Tau H-O-T. El sonido mejoró, y su nombre empezó a circular por todo el mundo a través de la red de intercambio de cintas. Su reputación de ser una banda extrema no solo era por la música, era por su actitud. Cuando la discográfica francesa Osmose Productions les ofreció un contrato, la banda no se limitó a firmar en la línea de los puntos. Firmaron el contrato con su propia sangre. Era un gesto juvenil y teatral, sí, pero también era una declaración de intenciones. Esto no era un hobby, era un pacto. Estaban comprometidos con su ruido hasta las últimas consecuencias. Ese compromiso se materializó en su primer álbum, Tolkerm North North North, grabado en octubre de 1992. Si su demo sonaba horrible, este álbum sonaba como un manicomio en llamas. Era una locura. Era una declaración de guerra contra la estructura musical tradicional. No había versos ni refrenos, solo ráfagas de violencia sónica, interludios extraños y una sensación general de desorientación. Era el sonido de una banda con demasiadas ideas y cero paciencia. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Esta monstruosidad de álbum entró en las listas de éxitos de Finlandia, llegando al puesto número 40. En 1993, que un disco de black metal tan caótico y underground entrara en las listas nacionales era algo completamente inaudito. Era como si un asesino serial apareciera en la portada de una revista del corazón. Demostró una cosa: había un público para esta locura. La gente estaba hambrienta de algo real, algo sin filtros, y Impaled Nazarene se los estaba dando en su forma más pura. El éxito inesperado de su debut les dio luz verde para hacer una secuela. Y esta vez iban a refinar su caos, a concentrar su rabia en un arma mucho más afilada y peligrosa. Tenían el escenario preparado para crear su obra maestra. Para su segundo asalto, la banda regresó a su cuartel general, los Tico Tico Studios en Kemi. Este estudio no era un Abbey Road finlandés, era un lugar asequible, dirigido por un tipo llamado Ahti Kortelainen, que se convirtió en una figura legendaria para la escena del metal finlandés. Ahti no era un productor estrella que imponía su visión,
Era un ingeniero que entendía a estas bandas de jóvenes ruidosos. Sabía que su trabajo no era pulir su sonido, sino capturar su energía cruda, embotellar el rayo antes de que se disipara. Casi todas las bandas importantes de la escena finlandesa de la época grabaron allí, y Tico Tico se convirtió en sinónimo del sonido del metal finlandés de los 90. Para la grabación de Ugra Karma, la formación de la banda se había estabilizado. Estaban los hermanos Latinen, Mika en la voz y Kimmo en la batería. Pero para este álbum, el papel de Kimmo fue mucho más allá. No solo tocó la batería, sino que también grabó guitarras, convirtiéndose en el principal arquitecto musical del disco. Junto a ellos estaban Jarno Anttila en la otra guitarra y Taneli Jarva en el bajo, quien había sido reclutado como músico de sesión para el primer álbum, pero que ahora era un miembro de pleno derecho. Esta formación era una máquina bien engrasada de agresión. Y aquí viene el dato más increíble de toda esta historia. Este álbum, con toda su complejidad, sus cambios de ritmo, su atmósfera y su furia, fue grabado y mezclado en un solo día, el 28 de julio de 1993. Un día. Piénsalo. La mayoría de las bandas pasan semanas, a veces meses en el estudio. Impaled Nazarene entró, desató el infierno y se fue. Esto no solo habla de las limitaciones de presupuesto de una banda underground, sino de su increíble nivel de preparación y de la confianza que tenían en su material. No había tiempo para dudar o experimentar. Sabían exactamente lo que querían hacer y cómo hacerlo. El resultado es un álbum que, a primera escucha, suena a puro caos, pero que bajo la superficie tiene una estructura y lógica aterradoras. Es mucho más enfocado que su debut. Si Tall Corpent era una explosión de metralla en todas direcciones, Ugra Karma es un misil guiado. El motor de todo es la batería de Kimmo Latinen. No se limita a tocar blast beats sin parar. Sus ritmos tienen un groove, una energía casi punk que hace que las canciones sean increíblemente potentes y hasta pegadizas. Y sobre esa base rítmica, las guitarras de Kimmo y Jarno Anttila tejen riffs que son a la vez brutales y extrañamente melódicos. Hay una tensión constante en la música, un equilibrio entre el desorden absoluto y un orden casi apolíneo que lo controla todo. Y luego está la voz de Mika Latinen. No es un cantante en el sentido tradicional. Es un generador de efectos de sonido de la rabia humana. Sus gritos son agudos y desgarradores, como los de una bestia siendo torturada. Pero no es un truco de un solo tono. A lo largo del álbum utiliza un arsenal de técnicas vocales. Ladridos animalescos, gruñidos de death metal, alaridos de banshee. Su voz no sigue la música, la ataca. A veces parece que va a perder el control por completo, forzando a la música a detenerse y alcanzar su nivel de intensidad. Él es el fantasma caótico dentro de la máquina perfectamente construida por su hermano. Para entender de verdad la genialidad de este disco, hay que analizar sus canciones clave, porque cada una es un pequeño universo de violencia y creatividad. Goatset comienza con una explosión de blast beats para luego transformarse en una sección media atmosférica, casi hermosa. Es un resumen perfecto del equilibrio caótico del álbum, una de las clásicas canciones de cabras de la banda, un tema recurrente en su discografía que mezcla satanismo y perversión. The Horny and the Horned, estructura más cercana al black metal tradicional, pero tocada con una energía y velocidad totalmente punk. Es implacable y sorprendentemente pegadiza. Temas satánicos, violentos y sexuales, sin ningún tipo de filtro o metáfora. Se convirtió en una favorita de los fans y un clásico en sus conciertos. Sadhu Satana, descrita como una canción con riffs con sabor a sangre y una voz potente y grasosa. Mezcla términos del hinduismo, sadhu, un hombre santo, con satanismo, satana, una blasfemia multicultural. Las letras fueron escritas por los 4 miembros, lo que demuestra un caos colaborativo. Hate, la pieza central épica del álbum. Secciones más lentas y atmosféricas construyen una tensión inmensa antes de explotar en violencia pura. Es la canción más larga y ambiciosa, un manifiesto de misantropía pura.
la quinta esencia del odio canalizado en música. Contiene una muestra de la película El nombre de la rosa, 1986. God is Taught. Tiene una mezcla con tintes industriales, casi como un remix dentro del propio álbum. Las letras están en alemán. God is taught. God Judean is taught. Heil, Heil, Heil. El Dios está muerto. El Dios de Judea está muerto. Heil, Heil, Heil. Extremadamente controvertida. Maika afirmó que trataba sobre la política israelí, una declaración que las letras no parecen respaldar en absoluto. Cyber Christ, una canción más larga que muestra arreglos más complejos y un tema distópico y futurista. Combina temas anticristianos con una crítica a la tecnología y la deshumanización. Contiene una muestra de la película Gremlins, 1984. Una última explosión de black metal demencial, infundido con punk para cerrar el álbum con la máxima brutalidad. El título lo dice todo, una celebración de la perversión y la blasfemia. Este recorrido por el álbum demuestra que Ugra Karma no era solo ruido sin sentido, era ruido con un propósito. Cada explosión de caos estaba cuidadosamente calibrada. La sinergia entre los hermanos Lahtinen, como el arquitecto musical, y Maika como la fuerza vocal destructiva, alcanzó su punto álgido aquí. Crearon algo que era a la vez primitivo y sofisticado, un monumento al extremismo musical que era tan inteligente como brutal. Pero la música era solo la mitad de la historia. Las palabras que Maika gritaba sobre esa tormenta sónica eran igual de incendiarias. Las letras de Ugra Karma. El propio título del álbum, Ugra Karma, ya era una declaración de intenciones. Es un término en sánscrito que significa acción mala o dañina. Elegir un título de una tradición religiosa oriental para un álbum de black metal finlandés era en sí mismo un acto extraño y provocador. Demostraba que la banda no se iba a limitar a los clichés satánicos habituales del género. Su blasfemia iba a ser global. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente irónica. ¿De dónde sacó Maika Lahtinen la inspiración y los textos en sánscrito para el álbum? De un libro sobre el movimiento Hare Krishna que había comprado en 1992. Así es, el mismo grupo religioso que años más tarde demandaría a la banda por la portada del álbum fue, sin saberlo, una de sus fuentes de inspiración lírica. Es como si un ladrón le pidiera al dueño de la casa un mapa del sistema de seguridad antes de robarle. El universo claramente tiene un sentido del humor muy oscuro. Este enfoque define las letras de todo el álbum. No son un tratado teológico profundo sobre el satanismo. Son, como las describió un crítico, un batiburrio crudo de mitología hindú, adoración primitiva al diablo y toda clase de perversiones. Maika no estaba estudiando estas religiones para entenderlas. Las estaba saqueando en busca de las palabras más potentes, las imágenes más impactantes y los conceptos más ofensivos. Era un terrorista cultural, tomando palabras gatillo de diferentes culturas y usándolas como armas. El uso del sánscrito o del alemán no buscaba la profundidad artística, sino el valor de choque. Hacía que la banda sonara más misteriosa y compleja, como si manejaran un conocimiento arcano y prohibido, aunque ese conocimiento viniera de la sección de religión de la librería local. El ejemplo más claro y controvertido de esto es la canción God is Taught, Antichrist War Mix. La letra, en alemán, es simple y brutal. God is taught. Juden God is taught. Heil, Heil, Heil. El Dios está muerto. El Dios de Judea está muerto. Heil, Heil, Heil. El uso de la palabra Judean y los gritos de Heil hicieron que mucha gente acusara a la banda de tener simpatías nazis. Cuando se le preguntó sobre esto en un documental de la época, la explicación de Maika fue peculiar. Dijo que la canción no era nazi, sino que era su propia declaración sobre la política de Israel, afirmando que la gente que vive allí está jodiendo las cosas, y que ves en la tele a esta gente siendo asesinada y nadie hace nada. Es una explicación que plantea más preguntas que respuestas. Como señaló un análisis posterior, el texto de la canción en sí mismo no contiene ninguna pista sobre Israel y su política. No hay ninguna mención al conflicto palestino-israelí ni a la política de Oriente Medio. Es simplemente un ataque directo al Dios de Judea.
¿Estaba Micah haciendo una declaración política críptica y torpemente expresada? ¿O estaba simplemente inventando una excusa para justificar una letra que había escrito puramente para ofender? Es imposible saberlo con certeza, y esa ambigüedad es parte del personaje de Micah Lotinen. Es un provocador que te deja a ti la tarea de decidir si detrás de la provocación hay un mensaje o solo más provocación. En el final, las letras de Ugra Karma, el complemento perfecto para la música, son caóticas, violentas y toman ideas de todas partes sin pedir permiso. Son un collage de blasfemia. La banda había creado una obra maestra de ruido y ofensa. Ahora solo necesitaban una imagen que estuviera a la altura de ese caos. Habían creado una obra maestra de ruido, un álbum grabado en un día, con letras que mezclaban sánscrito, alemán y satanismo. Ahora necesitaban una portada, una imagen que gritara «peligro» al primer vistazo. Y la encontraron. La portada original de Ugra Karma de 1993 es una pintura extraña y cautivadora. Muestra a varias deidades y figuras de la mitología hindú, como Shiva, en una especie de danza cósmica y destructiva. Los colores son vibrantes, la composición es caótica, encajaba perfectamente con la música. La obra era de una artista llamada Madame Kozlovsky. Había un problema fundamental. Ni la banda, ni su sello discográfico, Osmose Productions, se molestaron en contactar al artista o a sus herederos para pedir permiso para usar la pintura. Simplemente la vieron, les gustó y la pusieron en la portada del disco. En el mundo del metal underground, de principios de los 90, este tipo de cosas no eran tan raras. Los sellos discográficos eran a menudo operaciones de un solo hombre, dirigidas por fans apasionados que se preocupaban más por sacar la música que por los detalles legales. La idea de los derechos de autor probablemente les parecía una preocupación burguesa, algo que no aplicaba a un arte tan extremo y antisistema. Así que el álbum salió a la venta el 1 de diciembre de 1993 con su portada robada a la vista de todos. En ese momento, en el profundo underground, nadie pareció darse cuenta o importarle. La banda era relativamente pequeña y el alcance del álbum era limitado, pero esto era una bomba de relojería. La banda estaba creciendo. Su reputación se estaba extendiendo como una plaga por toda Europa y más allá. Cada copia del CD o del vinilo que se vendía, cada reseña en un fanzine que se publicaba, aumentaba las posibilidades de que alguien relacionado con la obra original la viera. La portada se convirtió en un símbolo del propio álbum, una obra de arte potente y caótica, pero construida sobre una base ilegal y controvertida. La banda había sobrevivido a los cambios de formación, a las grabaciones con sonido horrible y a las críticas. Ahora, sin saberlo, se enfrentaban a un nuevo tipo de enemigo, uno que no empuñaba guitarras ni gritaba en un micrófono, sino que empuñaba códigos legales y citaciones judiciales. La bomba de relojería había empezado a hacer tic-tac, solo era cuestión de tiempo antes de que explotara. El lanzamiento de Ugra Karma no fue el final de la historia, fue el comienzo de una serie de conflictos que parecían sacados de una comedia negra. La banda se encontró luchando en 3 frentes diferentes: una guerra legal muy real, una guerra ideológica casi imaginaria y una guerra burocrática completamente accidental. El caos que habían plasmado en su música parecía haberse escapado del disco para infectar sus vidas. La Guerra Santa. La bomba de relojería de la portada finalmente explotó 4 años después del lanzamiento del álbum. En septiembre de 1997, el movimiento Hare Krishna descubrió que una banda de metal extremo finlandesa llamada Impaled Nazarene estaba usando una pintura relacionada con su tradición religiosa en la portada de un álbum llamado Ugra Karma. No hace falta decir que no estaban contentos. La banda y su sello, Osmose Productions, se encontraron con una demanda judicial en sus manos. La reacción de la mayoría de la gente ante una demanda de una organización religiosa internacional sería como mínimo de preocupación. Pero Micah Lutane no es como la mayoría de la gente. Su respuesta no fue de arrepentimiento, sino de desafío total.
En una entrevista de la época, cuando se le preguntó por la demanda, su respuesta fue directa y sin filtros. No puedo revelar mucho, ya que parece que es probable que vayamos a los tribunales por eso. De todos modos, nadie nos jode así que habrá consecuencias. Esto solo demuestra que los Hare Krishnas, o como se llamen, son como cualquier otra religión. Buscan publicidad barata y están hambrientos de dinero. ¡Que se jodan! Mika no lo veía como un problema legal sobre derechos de autor. Lo enmarcó como una batalla ideológica. Para él, su banda representaba la libertad de expresión y el individualismo, mientras que los Hare Krishnas representaban la hipocresía religiosa y la censura. Se posicionó no como acusado, sino como defensor de la libertad contra las fuerzas de la represión. Era una jugada brillante desde el punto de vista de la imagen de la banda. Al final, la ley de derechos de autor es más fuerte que la retórica punk rock. Osmos Productions perdió el caso o llegó a un acuerdo, y se vieron obligados a retirar la portada original. En 1998, el álbum fue reeditado con una portada completamente nueva, una imagen más oscura y abstracta, y con 2 canciones extra para atraer a los compradores. Irónicamente, la demanda tuvo un efecto secundario. La primera edición con la portada original se convirtió instantáneamente en un objeto de coleccionista muy codiciado. Al intentar borrar la ofensa, los Hare Krishnas la convirtieron en una leyenda: la guerra falsa con Noruega. Mientras luchaban una guerra real en los tribunales, la banda también estaba metida en una guerra santa de su propia invención contra la escena de black metal noruega, o al menos eso es lo que parecía. En sus primeras entrevistas y en las notas de sus discos, Impaled Nazarene dejaba claro su desprecio por sus vecinos. Su primer álbum incluía incluso la frase: "No se aceptan pedidos de Noruega". Pero la realidad detrás de esta guerra era mucho más absurda y juvenil de lo que parecía. Resulta que mucha de la paranoia de Mika Lutein se basaba en un malentendido. Años después, se supo que el origen de la disputa fueron una serie de llamadas de broma. Nuclear Holocaust, el líder de la banda finlandesa Beherit, se dedicaba a llamar a altas horas de la noche a otros músicos de la escena, como Samoth, de la banda noruega Emperor, y al propio Mika. Las llamadas consistían en balbuceos sin sentido y en poner canciones infantiles. Sin embargo, Mika, en medio de la atmósfera tensa de la época, interpretó estas llamadas como amenazas de muerte de las bandas noruegas. La gran guerra entre Finlandia y Noruega se basaba en parte en un tipo haciendo el tonto por teléfono. Esta anécdota desmitifica por completo la imagen de terror satánico que rodeaba la escena. Eran en su mayoría adolescentes y jóvenes haciendo cosas de adolescentes y jóvenes, solo que con más cuero, pinchos y maquillaje de cadáver. El verdadero problema de Impaled Nazarene con Noruega no era personal, era ideológico. Odiaban la conformidad. Veían cómo la escena noruega se estaba convirtiendo en una especie de club con reglas estrictas. Tenías que usar corpse paint, tenías que ser satánico de una manera específica, tenías que sonar de una determinada manera. Para una banda con raíces en el punk y el hazlo tú mismo, esto era inaceptable. Su decisión de dejar de usar corpse paint a mediados de los 90 fue una declaración directa contra esta tendencia. Como dijo Mika, sentimos que era hora de distanciarnos un poco de las ideas y declaraciones ridículas que circulaban por toda la escena en aquel entonces. Incluso las bandas noruegas han dejado la pintura y otras mierdas y se están concentrando en la música, en lugar de declaraciones infantiles. Al final, la guerra no era contra Noruega, era contra cualquiera que intentara decirles cómo ser una banda de metal extremo. Y a pesar de toda la retórica, Mika afirmó más tarde que había hecho las paces con Erenos, el líder de la escena noruega, justo antes de que fuera asesinado, cerrando ese capítulo de la historia. Y, cuando crees que las cosas no podían ser más raras, el universo les lanzó una última broma cósmica. Esta vez el problema vino de su siguiente álbum, Suomi Finland Perkele, de 1994. El álbum contenía una canción llamada Total War, Winter War, sobre la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética. La letra de corte nacionalista y anticomunista no sentó bien a un movimiento juvenil comunista en París. Este grupo se quejó con la FNAC, una de las más grandes tiendas de Francia, y exigió que retiraran el disco de la venta. La FNAC, probablemente para evitar problemas, accedió a la petición. Pero aquí es donde la historia se vuelve absurda. Alguien en las oficinas de la FNAC cometió un error garrafal. Mezclaron los códigos de producto
y en lugar de retirar Suomi Finland Perkele, el álbum con la letra ofensiva, retiraron de todas sus tiendas Ugra Karma. Es la ironía última. Ugra Karma, el álbum que ya estaba en problemas legales por su portada, el álbum que había sido el centro de una guerra imaginaria con Noruega, ahora era prohibido en Francia por un crimen que no había cometido. Fue un acto de caos burocrático, una prueba más de que esta banda era un imán para los problemas. Parecía que el álbum, fiel a su nombre, tenía un mal karma que generaba conflicto y confusión allá donde iba. Estos tres incidentes, la demanda, la falsa guerra y la prohibición accidental, crearon una mitología de caos alrededor de Ugra Karma. La música sonaba caótica, y ahora su historia también lo era. Esta extraña sincronía entre el arte y su contexto es lo que elevó el álbum de ser simplemente un gran disco de metal a convertirse en un artefacto legendario, un símbolo de una época en la que el metal extremo era impredecible, peligroso y a veces ridículamente divertido. La banda había sobrevivido guerras con Hare Krishnas, comunistas, y en su imaginación con toda la nación de Noruega. Parecían invencibles, una fuerza del caos que se alimentaba de la controversia. Pero la batalla más grande y destructiva no se libró en los tribunales ni en las páginas de fanzines. Se libró dentro de la propia banda. Y fue una batalla que no pudieron ganar. Después del éxito por Underground y la tormenta de controversia que fue Ugra Karma, la banda se enfrentó a la pregunta ¿y ahora qué? El arquitecto musical del sonido de Ugra Karma, el batería y guitarrista Kimmo Luuttinen, tenía una visión muy clara. Creía que la banda debía evolucionar. Quería alejarse de la velocidad y la brutalidad sin tregua y explorar un sonido diferente, más pesado, más melódico, inspirado en bandas como Danzig o Paradise Lost. Quería que Impaled Nazarene creciera y madurara. El resultado de esta visión fue su tercer álbum, Suomi Finland Perkele, lanzado en 1994. Y fue diferente. La velocidad demencial había sido reemplazada por ritmos más lentos y pesados. La agresión cruda había dado paso a melodías más góticas. Era un disco que nadie esperaba de Impaled Nazarene. Y al resto de la banda, especialmente a su hermano Mika, no le gustó nada. En palabras del propio Mika, la conclusión es que Kimmo cambió nuestro estilo bastante después del lanzamiento de Ugra Karma. Era su visión de cómo debíamos sonar, y el resto de nosotros no estábamos nada contentos. Es inútil que una banda como nosotros intente ser una copia de Danzig o de los putos Paradise Lost. Era un tipo que quería ir por un camino diferente, y el resto no estaba de acuerdo. Esta fue una batalla por el alma de la banda. ¿Debían seguir el camino de la experimentación y la madurez que proponía Kimmo, o debían mantenerse fieles a la agresión sin sentido que los había hecho famosos? La tensión llegó a un punto de ruptura. En agosto de 1995, durante las sesiones de grabación de lo que iba a ser un nuevo mini CD, Kimmo Luuttinen y el bajista Taneli Jarva acabaron a golpes en el estudio. La sesión se canceló, la banda hizo las maletas y se fue a casa. Poco después, Kimmo Luuttinen, el hombre que había creado el estilo de Impaled Nazarene y que había sido el motor musical de sus álbumes más aclamados, fue expulsado de la banda. La era de los hermanos Luuttinen había terminado. La asociación creativa que había dado a luz a Ugra Karma se había roto para siempre. La respuesta de la banda a esta fractura interna fue inmediata y definitiva. Con un nuevo batería, Reima Kelokoski, entraron de nuevo al estudio en febrero de 1996 y grabaron su cuarto álbum, Latex Cult. El disco era una declaración de principios. Era un regreso furioso a la velocidad, la agresión y la blasfemia de sus primeros trabajos. Era en esencia la secuela espiritual de Ugra Karma. La banda estaba enviando un mensaje claro al mundo y a su antiguo batería. Este es nuestro sonido. El desvío había terminado. Irónicamente, el experimento fallido de Suomi Finland Perkele es lo que finalmente cimentó el estatus legendario de Ugra Karma. Al intentar cambiar y no conseguir la misma aclamación, la banda demostró sin querer que la magia de Ugra Karma era irrepetible. No era solo una colección de canciones, era el producto de un momento muy específico en el tiempo, con una formación específica y una tensión creativa única entre dos hermanos.
Una vez que esa fórmula se rompió, nunca pudo ser replicada. El legado del álbum se define tanto por el fracaso de su sucesor como por su propio éxito. Se convirtió en el punto de referencia, el momento de perfecta alineación caótica antes de la inevitable caída. El eco de un mal karma. Entonces, ¿cuál es el legado de Ujra Karma? ¿Cómo recordamos este disco más de 30 años después? Repasemos su increíble viaje. Nació en un solo día de furia en un pequeño estudio en el norte de Finlandia. Fue envuelto en arte robado que provocó una demanda de un movimiento religioso internacional. Fue prohibido accidentalmente en Francia por un crimen que no cometió. Estuvo en el centro de una guerra imaginaria con la escena de metal más infame del planeta. Y finalmente, la tensión creativa que lo forjó se hizo tan grande que rompió la banda por la mitad, separando a los dos hermanos que lo habían creado. Ujra Karma es mucho más que un álbum. Es un documento histórico. Es una cápsula del tiempo de una era en la que el método extreme era genuinamente peligroso, impredecible y libre de las reglas que más tarde lo definirían. En un momento en que el black metal estaba creando su propia ortodoxia, Impaled Nazarene lanzó un álbum que rechazaba todas las reglas, incluidas las nuevas reglas de su subgénero. Es el sonido de la individualidad llevada a su extremo más ruidoso y ofensivo. Hoy en día, es considerado uno de los álbumes más famosos e importantes del black metal finlandés. Para muchos fans, es el punto de partida perfecto para cualquiera que quiera entender a la banda y a esa escena en particular. Su influencia en la música extrema de Finlandia es innegable. Es un clásico de culto, un monumento a la agresión sin filtros. El álbum se llamaba Mala Acción, y fiel a su nombre causó problemas donde quiera que fue, pero en el proceso se convirtió en una leyenda. Un eco de mal karma que todavía resuena hoy en día. La controversia no terminó con una portada. Para ver cómo sus letras los metieron en problemas aún más grandes, mira nuestro video sobre el álbum que sí fue prohibido de verdad.